Hoy ponemos en tus manos todo lo que va a salir de mi boca, Señor. Que tu Espíritu sea guiando el servicio del día de hoy, Señor. Abre nuestras mentes, ayúdanos a entender todo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Sé que ya estamos terminando el año. Se ha mencionado algunas veces que pues ya está por terminar el año. Entonces, yo quiero compartirles algo. Yo pensaba en estas fechas porque dije, Dios, ¿qué me quieres mostrar o qué quieres hablarle a tu iglesia esta vez? Y yo pensaba en estas fechas y caía en cuenta que la verdad no es una de mis fechas favoritas. Porque normalmente a mí me da un poquito de miedo los cambios y siento como siento que cuando se acaba el año, algo va a terminar y algo se va a acabar y algo nuevo va a empezar. O también pienso mucho en lo que sucedió en el año. ¿Qué fue lo bueno que sucedió? ¿Qué fue lo malo? ¿Avancé? ¿Cumplí o no cumplí? Entonces se vuelve unas fechas donde es de mucho pensamiento. En vez de disfrutar la fecha del nacimiento de Jesús, de su obra, mi mente tiende a pensar demasiado en este tipo de cosas. Y yo sé que no soy el único, porque pues viene el año nuevo, es cuando cambia de un año a otro, que vamos a entrar al 2026 y todos nos queremos o tenemos la costumbre de querer ponernos propósitos. ¿Para qué nos ponemos los propósitos? Para cumplirlos durante el año. Y muchas veces eso es un punto de partida para saber si tenemos éxito o tuvimos éxito en el año. Así que este es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, sobre el éxito. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. Ahorita yo voy a ir directamente, yo voy a elegir a los hermanos. Quiero hacerles una pregunta, pero quiero que no tengan miedo a contestarme con sinceridad y no intentar dar una respuesta que no sea. Así que ocupo que sean lo más honestos posibles. Esta pregunta es tanto para los adultos como los jóvenes. A los jóvenes se las voy a cambiar un poquito, pero sí necesito sinceridad ante la pregunta que les voy a hacer. Normalmente invitamos a quien quiere pasar, pero como yo sé que son bastante tímidos, así que me voy a ahorrar ese tiempo y yo los voy a elegir y les voy a hacer la pregunta. ¿Ok? La pregunta para los adultos es la siguiente. Hermano, ¿usted es exitoso? Pues en unas cosas, no en todo. Ok. Hermano, ¿usted es exitoso? En algunas cosas. Hermano, ¿usted es exitoso? No. Es un sí o un no, sean sinceros. ¿Cómo se perciben a ustedes mismos? Ahorita parece que la pregunta es incómoda y les puede incomodar, pero créanme que al final de todo ustedes van a sentir una gran liberación por parte de los mensajes que Jesús tiene para nosotros el día de hoy. ¿Ok? Hermano, ¿usted es exitoso? No. Hermano, ¿usted es exitoso? Todavía no. Ok. Creo que con los adultos es suficiente, pero los demás pueden hacerse la pregunta y esa es una respuesta a ustedes mismos. Ahora a los jóvenes les voy a preguntar. Dariel. Pero rápido, una respuesta rápida, no quiero explicaciones largas. Así que, ¿qué es el éxito para ti? Dios. Muy bien, para Dariel el éxito es Dios. Chara, ¿qué es el éxito para ti? Bien, Dios. No se debe copiar, ¿eh? Hay que ser sincero, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? A la última persona, a ver, ocupo otro joven.
Isaac. Isaac, ¿qué es el éxito para ti? Tener fe. Y tener fe. Estoy sorprendido con las respuestas, ¿eh? Pero los demás jóvenes piensen que es el éxito para usted. Como le comento, sé que es una pregunta incómoda y puede ser retadora, pero el propósito no es exponerlos. El propósito del mensaje no es exponer si usted es exitoso o no, o qué piensa acerca del éxito. El propósito es traer claridad el día de hoy acerca de este tema. Así que piensen en las respuestas que dieron todos en los que van escuchando el mensaje. Quiero usar como punto de partida el ejemplo de Jesús. Jesús era Dios hecho hombre. Las profecías se cumplieron en él. Vino y hizo milagros y señales. Existe y se comprueba que Jesús sí existió. Incluso el mundo aprueba que Jesús sí existió. Pero cuando crucificaron a Jesús, se hace una diferencia y existe una diferencia. Porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Salvador. Ellos esperaban a un guerrero, a alguien que trajera una paz inmediata, que liberara al pueblo de la opresión. Ellos tenían una figura de un guerrero, a lo mejor luchador, que se fuera libertando en ese momento. Y para los judíos, para el pueblo de Israel en ese tiempo, la forma de Jesús no era lo que ellos esperaban, o no era como ellos lo veían. Entonces, para ellos, Jesús, y por eso muchos judíos no creen en Jesús, para ellos, Jesús no cumple con esos requisitos. Para ellos, Jesús era un fracaso. Recuerden ese momento donde él está crucificado y hay personas alrededor. Para muchos, Jesús era un fracaso, ¿no? Incluso le pusieron un letrero encima, burlándose de él, de que este es el rey de los judíos. Entonces, para ellos era un fracaso porque no era lo que ellos esperaban y no se veía como ellos querían que se diera. Entonces, para Jesús, para los judíos, Jesús era un fracaso. Pero, ¿de verdad era un fracaso? ¿De verdad era un fracaso? Y de aquí es donde emana el título del mensaje del día de hoy. ¿Éxito o fracaso? Depende desde qué perspectiva lo ves. Para los judíos, para el pueblo de ese momento, o la mayoría del pueblo de ese momento, para ellos era un fracaso. Pero para los que creen en él y a los que se les fue revelado el plan de salvación, es un éxito. Hay dos perspectivas y depende de qué perspectiva tú lo mires. El sacrificio de Jesús para unos es fracaso y para otros es éxito. Para nosotros es éxito, evidentemente. Porque estamos aquí. Y porque la misión y el propósito se cumplió en él. Dos perspectivas en un solo hecho. ¿Éxito o fracaso? Tal vez en tu vida, en tus años de vida pienses que no has tenido éxito. Tú puedes pensar eso de que tú no tienes éxito, pero estás siendo como el pueblo judío que ve las cosas como un fracaso, pero en realidad son éxito. Para los que dijeron que su vida no es un éxito, a lo mejor tú lo estás viendo desde esa perspectiva. Y hoy vamos a conocer la perspectiva del verdadero éxito. Así que usted puede anotar, puede volver a escuchar la prédica para entender y comprender cuál es el verdadero éxito. Porque
no está claro muchas veces en nuestra vida, no está claro y no entendemos, estamos confundidos de lo que es el verdadero éxito. Se me hizo bien curioso porque algunos batallaron para darme una respuesta y estoy seguro que fue porque se quedaron pensando qué significa éxito. Y muchas veces creemos que significa algo, pero hasta que te preguntan, sabes que en realidad no sabes qué significa. O tienes una idea limitada de lo que significa algo. Y eso es peligroso porque si tienes una idea limitada de lo que significa algo, si tú solamente sabes una parte de lo que es, entonces tenemos una vida limitada. Entonces, ¿usted sabe cuál es el éxito? Tal vez muchos pudieron pensar que el éxito es tener dinero, tener una familia, tener influencia, tener poder, tener reconocimientos, tener premios. Muchos pueden definir el éxito de esa manera. Un ejemplo práctico, a lo mejor un deportista, un futbolista que desarrolló su carrera y llegó a los mejores equipos y a los mejores torneos y ganó títulos y ganó lo que sea. A esa persona se le dé como un caso de éxito. Y así como este pequeño ejemplo, hay muchos casos donde nosotros podemos depositar y creer que es lo que es el éxito. Liderazgo, dinero, o sea, eso es un sinfín de cosas. Esa es la idea que tiene el mundo, que tiene el plano terrenal sobre el éxito. Pero de lo celestial, ¿qué es lo que hay? Si está usted aquí es porque usted ya no tiene la mirada hacia esos conceptos y a las ideas que un sistema gubernamental o el sistema del mundo te quiere hacer pensar que esto significa esto. No, su mirada ya no tiene que estar ahí, tiene que llevarlo a lo celestial, al mundo espiritual. Usted tiene que estar viendo cuáles son los conceptos dentro de los principios de Dios y dentro de lo que Dios nos dice que son las cosas. Así que su mirada tiene que estar en las cosas del cielo. Nuestra vida se define por principios divinos. Aquí vamos arrancando, aquí vamos empezando a dividir lo que es el verdadero éxito de lo que no es el verdadero éxito. Empezamos primero teniendo claro quiénes somos nosotros y por qué vivimos y de dónde sacamos y cómo formamos nuestra mente con propósito en los principios divinos. Hay que entender eso. Hay algo también que cometemos mucho, y es que cometemos el error de creer que el éxito viene de nuestros dones y de nuestros talentos. Aquí ya saco otro punto, a lo mejor otro subtema, pero tiene que ver con el tema principal sobre el éxito. ¿Por qué? Porque muchos creen o tenemos el error de creer que el éxito viene de nuestros dones y nuestros talentos. Cuando era un poco más joven, pasaba muchas horas viendo, me gustaba ver los videos de biografías y principalmente eran las cosas que vemos todos los días, como Samsung o Nike o Adidas y chocolates, M&M's o lo que un fin de cosas. Me gustaba ver mucho ese tipo de videos porque contaba la historia de cómo se crearon esas cosas y también hablaban sobre el fundador y cómo se expandió. Y era muy entretenido para mí porque de cierta manera me inspiraba algo. Y ahí me entró algo en mí y me hizo pensar que el éxito era crear algo o que el éxito era bueno, que el éxito era ser bueno en algo y luego explotarlo para llegar a ser relevante y ser líder en el sector. Esa es la idea que yo tenía del éxito. Esa era la aspiración que yo tenía. Yo quería hacer mi negocio, quería ser emprendedor. Y yo creía que esto era el éxito. Y yo quería hacer énfasis en este punto, en los dones y talentos. Quería hacer mucho énfasis porque es muy peligroso
pensar que nuestros dones y nuestros talentos, las habilidades que tenemos, lo que nosotros hacemos y sabemos hacer bien, pensamos que estos dones y talentos son el propósito de nuestras vidas. Pero no, los dones y talentos son una herramienta. Y me hacía darme cuenta porque yo escuchaba a cantantes, artistas, a personas influentes en la cultura decir que ese era su propósito de vida, de que no, pues se dieron cuenta, pues yo nací, mi propósito son cantantes, yo me di cuenta que de niño que yo sabía cantar y pues sabía que tenía que ir por ahí y llegan al punto de creer que para eso viven, pues mi propósito es ser cantante porque sé cantar y viven su vida creyendo que sus dones y talentos es su propósito de vivir. Entonces, ven por qué es peligroso creer eso, porque no es el propósito, los talentos y dones, que lo que tú haces no es el propósito por el cual tú vives, es una herramienta que tú tienes que usar. Y ahorita voy a tocar un poquito más adelante y lo voy a desarrollar un poquito para qué los tienes que usar y de dónde vienen los talentos y dones que tú tienes. Así que no cometamos el error de creer que el éxito viene de nuestros dones y talentos. Ese es es el segundo punto que no tenemos claro. Y hay un tercer punto que también no tenemos muy claro. ¿Cómo saber si usted ha sido exitoso? Y la palabra suena fuerte, pero lo voy a decir. ¿Exitoso o fracasado? ¿Cómo saber si usted ha sido exitoso o fracasado? ¿Cómo comprueba que usted es exitoso? ¿Cómo lo comprueba? ¿O cómo se da cuenta que está avanzando en su meta? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo sabe si realmente fracasó o solo pensaba que fracasó, pero no? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos? Muchas veces no tenemos claro cómo medirlo y es muy importante saber cómo medirlo porque todos nos frustramos cuando vemos que no avanzamos y sentimos que no estamos haciendo las cosas bien, esto no lo hice, me caes en una depresión o en un desánimo si no sabes cómo medir el éxito o qué es el éxito y dónde poner el éxito, cuál es la meta. Todo ese tipo de cosas lo tenemos que tener bien claro porque la verdad sí hace un cambio en nuestro ánimo y nuestro andar. Sí hace una diferencia. Eso es lo que no tenemos muy claro. Todo lo que les acabo de mencionar es algo que no está muy claro. Pero vamos a empezar a contestar estas preguntas. Obviamente, a través de la Biblia, hay historias como Pablo, como Daniel, que son las que vamos a tocar, donde a veces nomás lo leemos de pasadita y ¡ay, pasó esto! Sí. Pero hay un trasfondo y cosas que no vemos cuando no tenemos un propósito del por cual leemos las cosas. En este caso, yo todavía no tenía muy claro el tema, si me acuerdo, pero sí tenía muy claro el propósito de Dios. Háblame y háblame ver qué hay ahí. No, es un consejo, no hay que leerlo solamente para ver qué pasó, sino Dios, ¿qué me quieres hablar aquí que yo no estoy viendo? Así que vamos a empezar a dar claridad a este tema de lo que es el verdadero éxito y cuál es el propósito de los dones y talentos. Ambos conceptos se relacionan. Así que vamos a arrancar con el concepto de éxito. Este es el concepto. Este lo encontré en Google, casi lo primero que me salió, pero yo sé que todo lo demás dice lo mismo porque también me metí a verlos. El éxito se define el éxito como el resultado satisfactorio de una acción, proyecto u objetivo. Es decir, que el éxito es la culminación, la culminación satisfactoria con resultados positivos de que una meta o un objetivo se cumplió. Eso es como se define el éxito. Entonces, como cristianos,
debe de surgir la pregunta, ¿cuál es la meta o el objetivo que yo tengo? Porque tienes que tener una para saber y medir si usted es exitoso. ¿Cuál es la meta que debería tener un cristiano? Así que la Biblia nos habla, no, la Biblia, para recalcar un poquito, la Biblia no habla del éxito como tal. Dato importante para empezar por ahí. Es algo que damos mucha importancia con un concepto erróneo de éxito, pero la Biblia no habla de éxito como tal, éxito. ¿Ok? Lo que sí habla de ser fructíferos. Habla del fruto. De eso sí habla la Biblia. Voy a mencionar algunos frutos para recordarlos. Meditar la palabra de Dios, la oración, la generosidad, la fe, ser fuertes en Él, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. No habla de éxito, habla de frutos. Y si entendemos esto, vamos a entender que Pablo entendía esto a la perfección. Les voy a leer un pasaje que es Pablo escribiendo una carta. Se me pasó poner qué libro era, pero se lo voy a leer y por mensaje les puedo mandar cuál es dónde está la referencia completa. ¿Ok? Pero dice lo siguiente: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas, y si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. ¿Cómo puedes comprobar el éxito en tu vida? En estos pasajes se nos revelan varias cosas. La primera es que hay que tener una meta, y Pablo la tenía. Hay que trabajar duro para alcanzarla, y Pablo lo sabía. Hay que tener esto en cuenta, una meta, y hay que trabajar duro para alcanzarla. Y Pablo lo tenía bastante claro. Y aquí hay consejos que podemos tomar. Dice que él olvida el pasado y fija la mirada en lo que tiene por delante. No sé cuál sea su meta, porque podemos tener nuestras metas personales, pero hay una meta y una sola meta para todos que tenemos que cumplir. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba expandiendo, estaba llevando el mensaje para que todos, o los que más se pudieran, se salvaran. Pablo quería ser perfeccionado. Y esa es la meta que tenemos todos. Como les comento, metas personales, lo que guste, pero hay una sola meta que usted tiene que poner metas arriba de todas las metas. Esa es la meta que debemos perseguir. Y nos anima y nos deja unos consejos. Porque yo no sé, y nos pasa muchas veces que nos atamos a lo que pasó en el pasado, y eso no te deja avanzar. A los errores a nadie les gusta, pero si dejas que esos errores te ganen, ahí te vas a quedar. Estar pensando en esos errores, en lo que ya pasó, en lo que, lo que ya quedó atrás, si tú te quedas ahí, no vas a poder avanzar, te vas a quedar estancado. Y lo que tienes que hacer
Es lo que hace Pablo, es poner la mirada hacia adelante. Y ya olvida las cosas que pasaron. Pueden doler, pero Dios las sana. Ya hay que dejar, si te equivocaste, ni modo, te equivocaste, pero no dejes de ver adelante, no dejes de ver adelante. Porque tienes que avanzar y aferrarte a lo que ya has logrado. No pierdas lo que ya lograste por una equivocación, un error o un fracaso. Y eso es lo que muchas veces no contemplamos. No contemplamos lo bueno, lo que tenemos que aferrarnos y lo que tenemos que conservar. Por estar pendiente al otro, descuidamos lo que teníamos que cuidar. Entonces, aférrese a lo que ya han logrado. Porque también existe la posibilidad, como se los comento, de perder eso que ya lograste. De lo que tanto trabajo te costó, lo puedes perder si no te aferras al avance que ya has logrado. Dice, y muchos pueden pensar que no han avanzado, que ya tengo tantos años y desde este punto a este punto no he avanzado nada, se ha mantenido en línea recta, no he hecho nada y no he avanzado nada. He venido de la iglesia, he participado, pero siento que no he avanzado. ¿Cómo pueden medir ese avance? Porque a veces nos sentimos así, como que no hacemos cosas y nos esforzamos tanto, pero sentimos que no ha avanzado nada. La semana pasada estaba hablando con un joven y estábamos hablando acerca del trabajo. Y ellos me preguntaban a mí qué es lo que hacía y pues cómo me iba. Y yo pues les platiqué pues todo lo que podía, pero tratando de rescatar, de enseñarles algo bueno a ellos, porque pues en el trabajo donde estamos, no todo es bueno, ¿verdad? Pero hay que sacar algo de lo que nosotros tenemos de experiencia para que ellos puedan ver que Dios es real y Dios obra. Y yo les conté esas cosas. Yo les decía que sí se siente así, como que haces cosas y no lo valoran. Sí se siente así, pero me han preguntado, ¿pero por qué lo haces? Y yo lo hago porque Dios dice que haga con excelencia las cosas. Lo hago porque cambié la mentalidad de que las cosas no los hago para el sistema empresarial o no los hago para el jefe, los hago para Dios. Dije, por eso lo hago. Y sí, ellos me asentían y decían, sí es cierto, en el trabajo no me valoran lo que hago, me esfuerzo y todo, pero no lo valoran, ven mal lo malo. Y ellos dicen, sí es cierto, sí, yo también paso eso mismo. Y le dije, pero no es pérdida, no significa que no estés avanzando, sino que no estás viendo desde la perspectiva correcta lo que es el éxito. Porque dije, yo no me pagan más o no me dan reconocimientos, pero eso no quiere decir que yo no estoy avanzando. Sí hay avance, porque hay transformación en el carácter. Estamos viendo el éxito desde un punto equivocado. Hay éxito, sí hay éxito, ¿por qué? Porque nuestro carácter se transforma. Y la transformación no solamente se da porque tú vienes aquí en la iglesia y te dan la palabra y ya tu mente cambió y solamente hay que venir aquí para ser transformada. No, la transformación también se da desde el punto de donde tú te encuentres. A mí me gusta llamarle como desde tu trinchera. Desde ese punto, ahí también hay transformación. Y yo les decía esto, sí hay éxito porque el carácter se transforma. La diferencia o lo que tenemos que hacer es poner la mirada en las cosas del cielo. Les dije, cambien el enfoque y que su motor no sea
la paga o el trabajo, el éxito del que te da el mundo, sino que tu motor sea agradarle a Él. Que tu motor sea agradarle a Él. Y las cosas serán mejor. Porque tu enfoque principal es cumplir la voluntad de Dios y lo demás es una herramienta, tu don y talento es una herramienta. Dios te dio la capacidad para que tú los explotes y tú vas a ser exitoso incluso fuera. Pero usa los dones y talentos para su propósito y vas a tener éxito en los dos lados. Así que no hay que buscar posición, no hay que buscar estatus, sino hay que buscar transformación continua que nos lleve cada vez cerca al carácter de Jesús. El punto se trata de darle gloria a Él y usar tus dones y talentos para tu propósito. Y hay éxito, hay éxito, si es correctamente y el propósito correcto. Y hay un buen ejemplo. Me gusta mucho la historia de Daniel. Les voy a leer un pedazo que de ahí vamos a sacar el resto de lo que nos queda de ventajas. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer estos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y tuvieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y le dijo, por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Y estos 4 jóvenes, Dios les dio aptitud, no actitud, aptitud con P, les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucciones ordenados por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Así que Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Aquí hay muchas cosas a destacar y son profundas que simplemente no vemos, a menos que Dios sea el que nos dirige cuando leemos. El primer punto que notamos aquí
en este pasaje es que estos 4 jóvenes estaban decididos y sabían su identidad. ¿Cómo nos damos cuenta? Al rechazar los alimentos. Ellos sabían quiénes eran, para qué vivían, y se nota en ese valor, en el pedirle, no me des esos alimentos, dame esto mejor. Es bien importante saber quiénes somos y cuál es la voluntad de Dios. Importante y tenerlo bien claro quiénes somos y cuál es la voluntad de Dios. Y saber esto es lo que nos libera. Saber esto es lo que nos va a hacer explotar nuestros dones y nuestros talentos. Podemos sentirnos estancados muchas veces esperando a que Dios revele su propósito o que Dios revele el propósito de nuestra vida. Y estamos sentados esperando o orando, ayunando hasta que esa respuesta llegue. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que estar? ¿A dónde tengo que ir? Yo quiero ser un abogado, yo quiero ser un ingeniero, ¿debería hacerlo? Y a veces en ese momento de espera, esperando como si fuera algo que es un telón y hay que ver y es algo que se revela, ¿no? Que ahí está. Y pasa el tiempo esperando una respuesta. Y ahí estamos como queriendo dar un paso, pero no estoy muy seguro si esto es o voy para acá o no voy para acá. Y es algo peligroso el no saber cuál es la voluntad de Dios. Porque podemos estar ahí detenidos como si el tiempo se detuviera y van a pasar los años y van a pasar y van a pasar y van a llegar al punto y no hice nada. Señor, no me revelaste tu propósito, por eso no hice nada. ¿Va a decir? Y es que el error está en ver que el propósito es algo que se revela, que va a llegar mágicamente y no es así. La voluntad de Dios existe desde el principio. Es algo que se comprueba porque la voluntad de Dios ya existe. Y a mí la verdad era algo que a mí me detenía muchas veces para tomar una decisión. Me temía mucho para tomar una decisión. Pero la verdad es que nosotros podemos elegir. El problema está cuando tú eliges sin Dios. O sea, tenemos libertad. Ahorita por el tiempo, no se lo voy a leer, pero si lo quieren anotar o en el audio se va a escuchar, usted puede comprobar que sí tenemos libertad para elegir. Pero hay manera de hacerlo. Está Santiago 4:13. Santiago 4:13 y Proverbios 16:9. Nosotros podemos elegir para dónde queremos ir o lo que queremos hacer. Pero cuando lea estos pasajes, se va a dar cuenta cómo lo tiene que hacer. Yo se los dejo ahí porque ustedes lo lean. Pero se tiene que hacer con Dios. Tus planes de vida o lo que vayas a hacer, tienes que consultarse, tienes que comentarlos a Dios, contemplar a Dios, porque nosotros planeamos, podemos planear y tenemos libertad y no hay que tener miedo a eso, pero el que va a dirigir los pasos es Dios. Él va a dirigir los pasos. Y como les comento, yo muchas veces me detenía mucho en actuar, porque me quedaba esperando la respuesta. Pero en sí lo que tenía que hacer era comprobar, o cómo sé la voluntad de Dios. Porque a nosotros nos da la sabiduría de elegir. Y ahora vuelvo a tocar el tema de los dones y talentos. Los dones y talentos vienen de Dios.
Son son un regalo de Dios. Entonces, conocer la voluntad de Dios siempre se ha tratado de una relación desde el principio. Esa ha sido la voluntad de Dios, que andes con Él. Adán y Eva andaban y la presencia de Dios estaba con ellos. La voluntad de Dios es que andes con Él, una relación. Y es como a lo mejor una relación de amistad o con tus padres, de que es una comunicación constante. Él te hace ver su voluntad, tú le haces ver que te gusta, que te agrada. Y era un tema que me costaba bastante, porque ¿cómo entiendo yo la voluntad de Dios? Y es bueno entenderla. ¿Por qué? Porque así usted va a saber por dónde dirigirse, porque la sabiduría que viene de Dios te va a ayudar. Entonces, ¿cómo vas a saber? Yo me imaginaba esta situación. A los niños les gusta jugar al aire libre, en la banqueta. No sé, imagínense un niño jugando con una pelota en el patio y esta pelota se le va para la calle. Y ustedes saben que, pues ven al niño que va corriendo a la calle y le dice, no, para la calle no, ya te dije que para la calle no. Entonces, está ese niño y se le va la pelota para allá y el padre a lo mejor no está adentro haciendo la comida. Entonces se le va la pelota y ¿qué va a pensar él? No, mi papá no quisiera que yo cruzara la calle o que me saliera a la calle. ¿Y cómo se entiende eso? Con una relación, escuchando, compartiendo. Y tú ya sabes, no, mi padre no hubiera querido que yo haga esto. Entonces tú te detienes, ¿por qué? Porque entiendes cuál es la voluntad de papá, que no me salga para la calle. Y Dios, tenemos todo el libro completo, que es su palabra, y a través de la Biblia tú lo vas a conocer, tú lo puedes conocer. Pues muchos saben, y a todos, Dios es justo. Ya conociste una voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si sabes que es justo, no vas a ir a ponerte o meterte en situaciones donde hay robo, donde hay injusticia. Porque ya conoces la voluntad del Padre. Entonces yo no sé si hay alguien más como yo que se sentía a lo mejor un poquito acorralado, sin tener claro el concepto de cuál es la voluntad de Dios, de que no es algo que se me va a revelar mágicamente, sino que ya está, solamente hay que comprobarlo, hay que descubrirlo, y con seguridad, porque Dios te dio los talentos, porque Dios te dio esas habilidades, y no te las dio nomás para que las escondieras o las guardaras. Si te las dio fue por un propósito y para que las usaras. Entonces, cada quien sabe qué es bueno para qué. Cada quien, y estoy seguro que sería muy raro que alguien no sepa, yo pues, soy bueno para esto. Entonces, si te lo puso como regalo por un propósito, entonces es sabio pensar que Dios quiere que los desarrolle y los explote. Entonces, muchas veces de las decisiones, yo tengo que estar en este trabajo, bueno, ve qué es lo que vas a hacer, eres bueno para eso. Dios te va a animar, ¿por qué? Porque sabe para qué tú que eres bueno. Puedes ir sin problema. Entonces, ves como todos los planes te los tienes que consultar a Dios, porque eres el que dirige los pasos. Y nosotros no deberíamos de tener temor de pensar en, pues quiero hacer esto. Pero bueno, llévalo, consúltalo con Dios. Hay que conocer la voluntad del Padre para poder ser libres, conocer para qué son los dones y los talentos, cuál es su voluntad. Así que, cuando leí el pasaje, recalqué acerca de la aptitud. Dije, no es actitud, es aptitud. Porque en el pasaje dice que a Daniel y a sus amigos les dio capacidades, les dio aptitudes. Y si usted lee el resto de la historia de Daniel, sabe que esas aptitudes fueron para su propósito. Para eso se las dio.
y en especial a Daniel, que le dio el poder interpretar sueños y visiones. ¿Por qué? Porque iba a pasar algo y se iba a necesitar. A los demás chicos les dio sabiduría. ¿Para qué? Porque algo iba a pasar en el futuro que los iba a necesitar. El propósito que Dios les dio a ellos era para que se cumpliera el propósito de Dios. Para eso son los dones y talentos. Para cumplir su propósito. Así que nuestra aptitud y lo que tenemos proviene de Dios. Ya entendimos de dónde vienen y para qué son. El resto le corresponde a usted saber qué aptitudes Dios le dio. Aunque muchos ya lo sabemos. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Les voy a leer 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, del 5 al 6. Dice, no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Dios se capacita al poner el poder del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Y qué pasa cuando hacemos lo correcto? Tenemos la meta correcta, tenemos definido quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos. ¿Qué pasa cuando usas los dones para lo que se deben de usar? El Señor te hace 10 veces más capaz. Imagínense, en este caso habla de brujos, habla de brujos, de sabios, y dentro de toda la multitud, de todas esas personas, habían 4 que sobresalían 10 veces más que todos. Y yo creo que eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas. No quiere que pasemos desapercibidos a donde vamos. No creo que quiera eso. Porque el punto es que las personas le conozcan a Él y nosotros somos representantes. Nosotros tenemos el testimonio y hacemos ver de que Dios obra, Dios transforma, Dios existe, Dios es real, Él es el verdadero Dios. Entonces imaginen toda esa multitud y 4 sobresalen 10 veces más que el resto. Puede compararlo en su vida. A lo mejor usted es un doctor y hay 20 en el hospital. Pero si tú sabes cuál es el verdadero éxito, que no es el éxito del mundo, el obtener, el ganar, el premio, el reconocimiento, sino que usted reconoce que el verdadero éxito es la transformación y es cumplir el propósito de Dios. Si usted reconoce eso, usted va a sobresalir 10 veces más que todos los demás. En carácter y en habilidad. Pero, ¿para qué lo usamos? La conclusión es breve, directa, para que se nos quede en la mente. Son puntos que se los voy a leer. Para que usted sepa y ahorita mismo pueda medir si usted es exitoso o es fracasado. No me gusta decir la palabra fracasado, pero lo tengo que hacer. Y entonces, aquí va. Si hay transformación de Dios en tu vida, si tu carácter se transforma de donde sea que tú estés, en el punto donde tú estés, Dios te quiere usar en donde sea que tú estés. Si Dios transforma tu carácter, entonces puedes decir, si tu carácter se ha transformado, entonces puedes decir que tú has tenido éxito. Si hay frutos del Espíritu en ti, si hay bondad, hay fe, paciencia, si hay fruto en ti, entonces puedes decir que has tenido éxito.
Si conoces a Dios y cuál es su voluntad, y que entiendes cómo puedes tomar la decisión, y que entiendes cuál es la voluntad, la verdadera voluntad, que es algo que ya existe, que tú la puedes conocer, que es una voluntad que tenemos que hacer todos y que nuestra meta tiene que estar ahí en esa voluntad. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, entonces puedes decir que tienes éxito. Cuando contemplas a Dios en tus planes, en uno de los pasajes que les di, eran unas personas que estaban haciendo planes y decían, vamos a hacer esto, vamos a ir a tal lugar, vamos a durar tanto tiempo, vamos a hacer estas actividades, pero en ningún momento contemplaron a Dios. Y ahí mismo en el pasaje dice que cómo tiene que ser, tienes que hacerlo si Dios quiere. Si Dios quiere. En esa pequeña oración decidieron un montón de cosas. Vamos a ir a tal ciudad, vamos a hacer esto y vamos a ganar dinero. Decidieron tiempo, decidieron propósito, decidieron lugar. Todo eso decidieron en una frase. Imagínense que nosotros lo hacemos todos los días. Creo que hay que empezar a agregar si Dios quiere, voy a abrir este negocio. Y lo puedes intentar y puedes ir y no hay que tener miedo a fracasar o equivocarte. Si Dios quiere, va a suceder. Si no, no va a pasar. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Solamente caminando por fe. Si el Espíritu Santo te va a detener si no. Pero no hay que frustrarte o considerarlo como un fracaso. No hay que considerar eso como un fracaso. Porque a fin de cuentas el fracaso o la equivocación es lo que te sirve para avanzar, para mejorar. Entonces una equivocación no hay que verlo, sí, duele y molesta a veces, ¿no? Porque a lo mejor vas a perder dinero por ese error y todo eso. Pero el fracaso te hace mejorar para el siguiente paso. Entonces no hay que eso me detenía mucho a mí. No hay que tener miedo en dar el paso si Dios quiere. ¿Qué confianza da el decir si Dios quiere? Da bastante confianza. Si Dios quiere, se va a dar. Dios te da la sabiduría. Así que cuando contemplas a Dios en tus planes, puedes decir que has tenido éxito. Si tus metas, aparte de la meta principal, que es como la de Pablo, ser perfeccionados, llevar el mensaje, que sean salvos muchas personas, esa es la meta principal. Si tus metas están con la mirada puesta en ser como Jesús y en expandir el reino de los cielos, puesta en ser como Jesús y expandir el reino que el reino de los cielos avance, entonces puedes decir que has tenido éxito. Porque hay tantas pruebas y luchas. Cuando tú empiezas a ejercer tus dones, tus talentos, cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, ¿por qué hay tanta dificultad y tantas luchas y tantas cosas que se oponen? Pues hay que tenerlos, de una vez hay que tenerlos ya en mente de que eso va a pasar. Porque lo que está sucediendo es que el reino de los cielos está avanzando y el enemigo no quiere que lo hagas. Por eso hay tanta prueba y tanta dificultad. Pero no vamos a dejar que él gane. Si hubo un fracaso, pues no hay que quedarnos ahí, hay que levantarnos y no vamos a caernos ante eso. Así que yo les animo, iglesia, a buscar el verdadero éxito y que nuestros dones y nuestros talentos sean usados para su propósito. Esto lo puede usar si usted se hace propósito de año nuevo. Usted puede ver ya sabe cuál es el verdadero éxito y puede replantear qué es lo que va a hacer en el año. O dónde va a fijar sus esfuerzos y dónde va a fijar sus metas. Así que yo les animo a que
sigamos avanzando, que sigamos el ejemplo de Pablo, y que hay mucha dificultad, sí, que va a haber tropiezos, y que va a haber humillaciones, sí. Pero ahora retomo el título, ¿es éxito o fracaso? Y retomo el punto de partida, el ejemplo de Jesús. Ante los ojos era un fracaso, ante los ojos del mundo un fracaso, pero ¿dónde está ahorita? O sea, él está en un lugar de honor, que está sobre todas las cosas que existen. Si él soportó eso, nosotros podemos estar y refugiarnos en lo que él hizo. Su obra, el éxito, lo hizo él, el éxito es él. O sea, nosotros podemos estar libres y sentirnos libres en él, de que él ya venció y sí y cumplió el propósito por el cual vino. Así que sí tenemos éxito. En Jesús hay éxito. Y podemos estar confiados que la obra y el propósito ya se cumplió. Pero sí tenemos un trabajo con nuestros dones y talentos. Porque sería bueno que todos empezáramos a enfocarnos a explotar esos dones y talentos para el propósito que Dios quiere. Sé que muchos ya saben la parábola, saben la historia, la parábola de los talentos. Hay veces, esas son todas las personas que a veces se pueden sentir un poquito menos porque ven a otros que digan, mira, ese hermano está haciendo esto y esto otro y yo no puedo. Pues a lo mejor no tengo esa capacidad. Y me recordaba esa parábola, dije, Dios nos da un talento para multiplicarlo. Dice que les dio los talentos conforme a la capacidad de cada uno. A lo mejor a uno le dio 3 talentos, a mí me dio 1, pero no significa que valgas menos, porque el propósito es el mismo. Entonces imagínate si te dio, a lo mejor no te dio 3, te dio 1, imagínate si ese 1 lo encierras como ese hombre. Que 1, pues multiplícalo, va por el segundo. O sea, no tienes que ver la grandeza, no tienes que ver el estatus o la posición, sino tienes que ver que el propósito se cumpla. No importa el nivel, aquí, allá, abajo, arriba, izquierda o derecha. No importa, pero el propósito y tus talentos que tú tienes, no los tienes que enterrar. Y usarlos para el éxito, para el verdadero éxito. Pueden cerrar sus ojos. Vamos a cerrar